Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 4584-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acto. 11 de junio de 2025, audiencia pública del Tribunal de Contrataciones Públicas, de la cuarta sala del Tribunal, de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eri Joel Mendoza Merino. Expediente número 4584-2027. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación DAMSAC en el marco de la subasta inversa electrónica número 3-2025-MPC/OS, primera convocatoria, efectuada por la Municipalidad Provincial de Cañete para la contratación de bienes de adquisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria S.A. Comedores Populares y Olla Común, año fiscal 2025. En representación del impugnante, empresa Corporación DAMSAC, presentará el informe legal el señor Cristian Alexis Castillo Luna, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 7549. Asimismo, en representación del tercero administrado, empresa comercializadora Barbosa IRL, presentará el informe legal el señor Fernando Miguel Río Reinaga, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 74341. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 4 de junio de 2025, mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al representante del impugnante Corporación DAMSAC para que oralice su informe legal. En ese sentido, tiene el uso de la palabra el doctor Castillo Luna. Muy buenos días, señores miembros de la sala. Voy a proceder a compartir la pantalla, si me permiten, por favor. Continúe, doctor. En la certeza de que se está visualizando las diapositivas, vamos a iniciar el informe señalando que se trata de la subasta inversa electrónica 03-2025 y la apelante es la Corporación DAM Sociedad Anónima Cerrada. ¿Cuáles son las pretensiones de nuestro recurso de apelación en el proceso de subasta inversa electrónica 03-2025? La primera pretensión es que se declare la nulidad de la revisión de ofertas y el otorgamiento de la buena pro de la CIE 003-2025, en el extremo que nos descalifica arbitrariamente como postores en este proceso. Como segunda pretensión, como consecuencia de la declaratoria de nulidad en el extremo referido, se nos considere postor hábil, y como tercera pretensión, se nos otorgue la buena pro por haber ocupado el primer puesto en orden de prelación de la subasta inversa. Conforme se está establecido en el cronograma, se hace la convocatoria de la CIE 3-2025, tuvo como fecha de inicio en el mes de abril del 2025 y se otorgó la buena pro a favor de la empresa comercializadora Barbosa, que ocupaba el sexto lugar en orden de prelación, quien presentó su oferta económica al final por el monte de 1.888.270,5 centavos de sol. Nuestra oferta ascendía a la suma de 1.579.336 soles, muy por debajo del monto ofertado por el postor adjudicatario. La primera pretensión, declarar la nulidad de la revisión de ofertas y otorgamiento de buena pro CIE 3-2025 al extremo que nos descalifica arbitrariamente como postor. El reporte de resultados del periodo de lances de la CIE 3-2025, nuestra representada, como ya lo hemos mencionado, ocupa el primer lugar en orden de prelación del reporte precitado. Es por ello que debe tenerse en cuenta que, conforme lo señala el artículo 110 del texto único ordenado de la ley 32-25, aplicable para este proceso por estar vigente, mediante la subasta inversa se contratan bienes y servicios comunes. El postor ganador es aquel que oferta el menor precio de los bienes y o servicios objetos de dicha subasta.
Sin embargo, al momento de realizarse la calificación de los documentos que han sido presentados al proceso, la entidad ha manifestado que nuestra representada no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas. Precisión 2, tipo de envase, arroz, copia simple, registro sanitario vigente, el BIN correspondiente expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de IGESA, lo cual resulta arbitrario, porque nuestra representada cumplió con todos los requisitos del contenido de la oferta acorde con las bases del presente procedimiento de selección. Nosotros hemos cumplido con adjuntar el registro sanitario con código E15-1351-2, en el cual se hace referencia a un registro sanitario para la puesta en el mercado nacional de alimentos y bebidas de consumo humano. La precisión número 2 que señala el comité se refiere al tipo de envase saco, material polipropileno plastificado con cobertura PVC, peso neto 50 kilos. Ahora bien, conforme se señala en la resolución número 2750-2025, de fecha 16 de abril de 2025, reciente, calientita, como diríamos, el tribunal hace referencia en una audiencia pública que se hizo alusión a la norma técnica peruana, la 205.011, en la cual se indica que el envase debe cumplir con lo especificado en la norma técnica peruana 399.163 y cita lo siguiente. Anexo un cuadro informativo que lo tenemos en pantalla, en la cual señala cuáles son los polímeros y sus correspondientes parámetros, ¿ya? Y ahí está señalado en el cuadro, en el anexo C. En el anexo C se hace referencia a los envases y accesorios plásticos que entrarán en contacto directo con los alimentos. Con ello se evidencia a simple vista que el comité de selección no habría expresado bien el porqué de la descalificación de nuestra representada. En el considerando 22 de la resolución que comentamos, de fecha 16 de abril del 2025, señala el tribunal, la sala 5 señala, además la decisión del comité contraviene los principios de libertad y de concurrencia y competencia recogidos en el artículo 2 de la ley, los cuales establecen que las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de los proveedores, y los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva. En la misma página, en la misma resolución, en la página 32, hace referencia al oficio D00456-2023 DIGESA, raya DSEA, raya MINSA, opinión autorizada por la entidad DIGESA, en la cual se menciona que según la normativa, artículo 105 del Decreto Supremo 07-98 SA, para inscripción o reinscripción del registro sanitario debe considerarse determinada información, entre ellas la prevista en el literal G, que establece declarar datos del envase, tipo y material, pero no exige brindar mayores detalles para obtener registro sanitario. Incluso indicó que tales especificaciones son propias de las fichas técnicas y que DIGESA no certifica las especificaciones de este tipo de envases. ¿Qué nos quiere decir esto, señores miembros de la sala? Que no está establecido y que no está obligatorio que presentar en el registro sanitario, y que no es obligatorio que en el registro sanitario se señalen los materiales del envase, y eso está en las fichas técnicas. De conformidad con la resolución 3216-2023 de hace 2 años, de fecha 8 de agosto del 2023, en su página 14 se hace referencia al oficio 456-2023, también de MINSA, que dice: condiciones del envase. El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que puedan ser cedidos al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su vida útil. Asimismo, esta dirección para el trámite de registro sanitario establece en su artículo 105, declaración jurada para registro sanitario, para la inscripción o reinscripción del registro sanitario, se debe presentar una solicitud con carácter de declaración jurídica suscrita por el interesado, en la que debe consignarse la siguiente información: datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, botella, caja, bolsa, lata, entre otros, y material: vidrio, polietileno, polipropileno, aluminio, hojalata, etcétera. De la revisión de los presentados artículos se evidencia que para la emisión de registro sanitario no contempla mayores especificaciones técnicas del tipo de envase: color, espesor, tipo, cierre, densidad, tamaño, biodegradables, oxobiodegradables, entre otros.
el artículo 2, literal E y F del texto único ordenado de la Ley 30/25 se hace referencia a los siguientes principios que rigen las contrataciones. El principio de competencia, el principio de eficacia y eficiencia que determina que hay que buscar el cumplimiento del fin final, que es el abastecimiento. En consecuencia, su despacho puede evidenciar que nuestra representada cumplió con todos los requisitos del contenido de la oferta. Es por ello que se debe declarar nulo el acta de otorgamiento de buena pro, el cual se encuentra en el documento de revisión de ofertas y otorgamiento de buena pro de la CIE 3/2025. En extremo que nos descalifica arbitrariamente como postor de conformidad con el artículo 44.1 literal B del texto único de la Ley 30/2025, que establece lo siguiente: que en los casos que conozca, el tribunal, declarando los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órgano competente, contravengan las normas legales. Esta disposición de presentar el tipo de envase contraviene las normas legales señaladas para el caso de los tipos de envase y el registro sanitario. Segunda pretensión: como consecuencia de la declaratoria de la nulidad en el extremo, se nos considere postor hábiles. Habiéndose declarado la nulidad de la descalificación, corresponde entonces reintegrarnos al proceso como postores hábiles, al haber cumplido con todos los requisitos de la CIE 3/2025, entidad de la Municipalidad Provincial Cañete. En consecuencia se nos considera postor hábil. La propia entidad dijese en el oficio 456/2023, al indicar que para la emisión del registro sanitario no contempla mayores especificaciones técnicas del tipo de envase, color, espesor, tipo de cierre, densidad, tamaño biodegradables, oxibiodegradables, entre otros, nos da la posibilidad de que estos documentos sean contrarrestados al momento de la suscripción del contrato o al momento del ingreso al despacho. Entonces, los envases adicionales tendrán que ser referidos en el momento del ingreso del stock. Como tercera pretensión, al declararse la nulidad del otorgamiento de la buena pro y calificarnos como postor hábil, tenemos la legitimidad para obrar, genera que mi representada pueda apelar y se nos otorgue la buena pro, teniendo en cuenta que si hablamos en términos de precio, nuestra representada se encuentra en primer lugar de orden de prelación, toda vez que presentó su mejora por el monto de 1.573.336, monto inferior al ofertado por la empresa adjudicataria. Y de conformidad con el artículo 3 de definición de subasta inversa, el postor ganador será el que ofrezca el menor precio y cumpla con las condiciones establecidas en las bases. En consecuencia, se nos debe otorgar la buena pro a nuestra representada. Gracias. Muchas gracias. De igual modo, se le concede el uso de la palabra al tercero administrado, comercializadora Barbosa IRL, efecto que oralice su informe legal por el tiempo de 10 minutos. En ese sentido, tiene el uso de la palabra el doctor Río Reinaga. Muchas gracias, señor presidente. Sí, voy a proyectar mis diapositivas. Por favor. Ok, me indica si se aprecia, por favor. Sí se puede apreciar. Continúe. Muchas gracias. Bueno, ya he escuchado la posición de apelantes. Nosotros procedemos a formular nuestra solución al recurso de apelación, teniendo las siguientes pretensiones: que se declare infundada la pretensión del apelante por su apelación, y asimismo se ratifique el otorgamiento de la buena pro a nuestra representada, no al postor adjudicatario. Los fundamentos: tenemos que, respecto al resumen ejecutivo del proceso de selección, se advierte que hay una prueba de postores, ¿no?, realizada al momento de realizar la indagación de mercado. Asimismo, la base de proceso de selección, ¿no?, dentro de lo que es el requerimiento, se especifica lo que es el tipo de material del envase, ¿no? Y asimismo también se señala que este tipo de material debe estar debidamente contenido en el registro sanitario, debidamente declarado de conformidad con las normas sanitarias correspondientes, ¿no? Dentro de lo que es la ficha técnica incorporada justamente al requerimiento en la base de proceso de selección, ¿no?, se advierte que respecto al punto 2.2 sobre los envases para el producto de arroz pilado, señala expresamente, ¿no?, que el tipo de material de envase debe corresponder al autorizado del registro sanitario, ¿no? Y ahora, el tipo de material del envase
en la precisión 2, justamente sobre los envases, ¿no? Se precisa, ¿no? De que la entidad, ¿no? Podrá señalar qué tipo de material de envase requiere por su, obviamente, ellos mismos conocedores del uso, de las condiciones, ¿no? A las cuales se va a someter el producto, ¿no? Para cumplir su finalidad pública, deben de necesitar, ¿no? Entonces, por lo tanto, inclusive esta precisión 2 señala que estas características, ¿no? Tipo material de envase, bueno, también el peso, ¿no? Deberán, o sea, no dicen que pueden, sino que deberán corresponder a lo declarado en el registro sanitario del alimento entregado. Esto es, evidentemente, al momento de presentar la oferta. ¿Bien? Ahora, respecto a la norma técnica peruana, respecto del uso de los envases, conocidos coloquialmente no por plástico, polipropileno, polietileno, entre otros, ¿no? Justamente la norma técnica peruana 39963, la cuarta edición, ¿no? Esta norma, evidentemente, DIGESA tiene que observar, ¿no? Al momento de atender las declaraciones juradas de los administrados que pretenden declarar justamente los envases que emplean en la producción de sus alimentos, en su manipulación. Dentro de esta norma técnica peruana se establecen algunos de los materiales justamente para estos envases, por lo cual ahí también podemos observar poliétileno de alta densidad, poliétileno de baja densidad, ¿no? Con eso, ¿qué se pretende señalar? De que realmente estos materiales y estas características son las que existen justamente para uso alimentario, ¿no? Y que pueden ser registrados en DIGESA. Ahora, muy bien, según hemos escuchado justamente a la parte apelante, se refiere justamente al oficio 456-2023, ¿no? El cual, dicho sea de paso, entra en complementos de información como contradicción con la realidad justamente que realiza DIGESA actualmente sobre este punto, ¿no? Sobre el tema de los envases, su autorización y su registro respectivamente. Muy bien, el oficio 456-2023 de DIGESA no señala en un primer momento, ¿no? De que no, para la emisión de registro sanitario, ¿no? No se contempla mayores especificaciones técnicas de tipo del envase, ¿no? Espesores, color, tipo de cierre, densidad, tamaño, biodegradable, óxido biodegradable, ¿no? Y asimismo también señala que justamente para que en el mercado es posible que se encuentren registros sanitarios con estas precisiones, ¿no? Pero que DIGESA, ¿no? Ha comenzado una campaña prácticamente de notificación a los administrados, ¿no? A los productores de retiro de estas características que ellos consideran, ¿no? Que no deben de constar en un registro sanitario, solamente señalar de manera genérica el material, ¿no? Y que justamente también ya las solicitudes posteriores de inscripción, restricción, modificaciones, entre otras, ¿no? No se va a permitir ello, ¿no? Ello, en realidad, la fecha no cuenta, lo afirmado por DIGESA mediante dicho oficio, no cuenta justamente con respaldo normativo actualmente, ¿no? Para señalar que los administrados tengan que someterse a un régimen de repente de adecuación, ¿no? O de prohibición, justamente, ¿no? Por norma legal expresa, lo cual a la fecha no existe. Y asimismo, vamos a ver justamente qué es lo que está pasando actualmente en DIGESA respecto a la declaración de los registros sanitarios, ¿no? Y sus materiales, justamente de los envases. Actualmente, como hemos visto, este oficio, perdón, fue del año 2023, ¿no? El 22 de marzo de 2023, ¿no? Se ve que las empresas amplían sus presentaciones de sus envases, ¿no? Polipropileno de micao, ¿no? Con fuelle, válvula, ¿no? Y basta, inclusive, ¿no? Ya le colocan mayores características, no solamente las inherentes al material, ¿no? Luego también vamos a otras con fecha 17 de mayo de 2024, después de lo que DIGESA afirmó, ¿no? Que también hay justamente ampliaciones de los envases, ¿no? Envases primarios, de bolsa de polipropileno, bioorientado, ¿no? Entre otras características adicionales, ¿no? Del material. Luego tenemos las otras más, ¿no? Donde se advierte de fecha 20 de febrero de 2025, ¿no? Actual, ¿no? Actualmente, hace unos meses nomás. Igual DIGESA permite, ¿no? Que dentro de lo que son envases, ¿no? En este caso los de plástico, ¿no? Como coloquialmente conocemos, se precisen las características correspondientes: polipropileno laminado con polietileno de muy baja densidad, ¿no? Bolsa de polietileno de media densidad, polietileno triple micado inclusive, ¿no? Ahora, respecto del apelante, justamente su registro sanitario que presentó, hemos visto que también no es ajeno tampoco a esta moda, ¿no? También a lo que DIGESA no evidentemente permite, ¿no? Que amplía, el 22 de marzo de 2023, amplió su presentación de los sacos, ¿no? De polipropileno de micado con fuelle y válvula de base de 50 kilogramos, ¿no? Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2024, de igual manera, también señala, ¿no? Su bolsa de polipropileno bioorientado, ¿no? Entonces,
prácticamente lo que señaló Digesa en ese oficio inicial, como que no se está cumpliendo en la realidad, ¿no? Lo que dice, más aún que no se cumple de manera fáctica, como que no tiene respaldo normativo, ¿no? Por la misma entidad rectora correspondiente. Ahora, su oficio 615-2025 también, ¿no? Acá ellos, Digesa, incluye un nuevo concepto, ¿no? Que dice que, bueno, si bien es cierto, no es obligatorio describir características adicionales o complementarias de un tipo o material de envase, ¿no? Pero lo que sí se puede describir las características inherentes al mismo, ¿no? Entonces, un polietileno de baja, alta densidad, alta, baja, media densidad, obviamente es una característica inherente, ¿no? O que haya sido trabajado micado, ¿no? O que contenga, digamos, una plastificación o algo por el estilo, ¿no? Con una aleación de otro material más, ¿no? Como el caso del PVC, evidentemente son las características inherentes al mismo, porque no es una característica adicional ni complementaria. No es un abre fácil, no es una válvula, no es una basta, ¿no? Entonces, sí señala, y acá lo que señala Digesa también es que la evaluación sobre la inocuidad de los envases se limita a valorar justamente la declaración formulada por el administrado, ¿no? Corriendo bajo responsabilidad de eso la utilización de los mismos. Es decir, el administrado tiene la responsabilidad de mantener actualizado, ¿no? Declarar justamente qué envases se está utilizando con qué características específicas en el registro sanitario. Y estas características, como le digo, no es que sea solamente declaro la general, es plástico, cartón, lata, no, sino que tú puedes señalar las características inherentes del material, perdón, del envase, ¿no? El oficio 812, ¿no? En ese entonces, en el 2022, Digesa decía que no había, no había forma de señalar, ¿no? Especificaciones técnicas del envase que no son concordantes con las disposiciones antes señaladas, como la referencia a color, espesor, tipo cierre, densidad, tamaño, ¿no? Pero vemos que eso en el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Ahora, el oficio 823-2024, en un proceso también, una consulta realizada por el tribunal también, evidentemente Digesa también reconoce, ¿no? De que también dentro del tipo material, ¿no? Del envase, ¿no? Justamente que se encuentran registrados también, ¿no? En ciertos alimentos, también se observan lo que es la bolsa bilaminada de poliéster, el nylon bilaminado de polietileno de baja densidad, ¿no? Polietileno de alta densidad, de baja densidad, terapalato, entre otros, ¿no? Y también resaltando, ¿no? De que la empresa, o sea, el administrado es la responsable de que los envases empleados sean de uso alimentario, ¿no? La casuística tenemos el expediente 2408-2019, ¿no? Que acá, en este caso, se advirtió que el postor apelante, como el postor apelante en este caso también, ¿no? Tiene diversos tipos de materiales de envases registrados en su registro sanitario presentado en la oferta, ¿no? Entonces, por lo tanto, se carece, en este caso, el citado, ¿no? Justamente el tribunal determinó que carece de argumento, ¿no? De que no es posible, ¿no? El registro de materiales de los envases por la normativa sanitaria, ¿no? Que establece Digesa, ¿no? O por el oficio, ¿no? Que también hemos, que ha citado el apelante, ¿no? Luego también acá el tribunal, ¿no? Se concluye que el incumplimiento de algún documento obligatorio en la acreditación de alguna característica, ojo, característica, ¿ya? Tiene como consecuencia la no admisión de una oferta, ¿no? La resolución 2531-2024 también se concluye también, ¿no? Dentro de sus precisiones, ¿no? Que es responsabilidad justamente del solicitante de registro sanitario declarar el envase donde se transporta el producto, ¿no? Para que solicite su restricción. Y como lo reitero, a la fecha 2025, 2024, 2023, los administrados han estado inscribiendo sus características del envase inherentes al mismo conforme corresponde y conforme se ha podido apreciar, ¿no? Inclusive el propio apelante también. Luego, es viable en esta resolución también citada, 2531-2024, ¿no? El registro sanitario, al formar parte de la oferta, ¿no? Se tiene que verificar, ¿no? Su coherencia o congruencia con la declarada en el anexo 3. Si bien es cierto, el anexo 3, la declaración jurada de cumplir las especificaciones técnicas, es una declaración jurada efectivamente, ¿no? Pero esto debe coincidir, tener congruencia con lo evidenciado justamente en los documentos que forman parte de la oferta. Esto es el registro sanitario y que este registro sanitario cumpla justamente el requerimiento, ¿no? Respecto a la precisión de los envases. Que, ojo, la precisión de envases no es solamente un capricho de la entidad, es una norma, es una facultad establecida por Perú Compras, ¿no? Y señalada, ¿no? Para uso de la entidad, ¿no? En sus requerimientos que realice, ¿no? Muy bien, entonces, si bien es cierto, acá también se cita el oficio 823, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente, donde señalan los tipos de material de envase con referencia a la densidad y otros también, ¿no?
También en esa citada resolución, el tribunal concluyó, ¿no?, que el anexo 3 resulta insuficiente cuando se aprecia una incongruencia, ¿no?, como la advertida del presente caso, ¿no?, que debido a que los requisitos sanitarios no son claros en señalar que el envase del producto ofertado conforme lo requerían las bases, ¿no? La resolución obviamente actual, ¿no?, del 5 de junio de 2025, 3926, 2025, ¿no?, señala, ¿no?, en su considerado 16 que, por otro lado, la ficha técnica correspondiente al arroz pilado superior, incluida en el capítulo 3 de la sección específica de la base administrativa, se estableció lo siguiente, ¿no? La ficha técnica aprobada por Perú Compra establece en su posición 2 que la entidad debe indicar en la base el peso neto del producto, además podrá indicar el tipo y material de envase, siendo que estas tres características deberán corresponder a lo declarado en el registro sanitario del alimento entregado. Ojo, debe corresponder a lo declarado en el registro sanitario. El tipo, el material del envase conforme se está requiriendo. Y tiene que estar declarado cuándo, en qué oportunidad. Evidentemente al momento de presentar la oferta. No como lo señala, o con lo cual no comparto con la parte apelante, ¿no?, de haber señalado de que estos tipos de envases deberán ser acreditados al momento del ingreso al almacén de la entidad. Sí, justamente ahí ya termino, señor magistrado, justamente en esa última idea justamente del apelante como que no la comparto porque evidentemente las bases no señalan esa precisión, que los envases van a tener que ser acreditados al momento de presentar a la entidad. Bueno, señor magistrado, eso prácticamente es ya lo último, ¿no?, que ya tenía que precisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tercer. Muy bien. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, señor magistrado, vamos a señalar dos hechos fundamentales. Primero, que el registro sanitario no es el lugar donde se van a señalar o sea, no es obligatorio señalar los tipos de envase, sino simplemente es referencial. Es referencial, pues el registro sanitario se otorga para determinar el tipo de producto, tamaño y todo lo demás, no para determinar el tipo de envase. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, sendas resoluciones del tribunal han declarado que no es obligatorio de constar en el registro sanitario el tipo de envase. El tipo de envase, como lo ha señalado Digesa en su oportunidad también. Tercero, aparte del registro sanitario, que se ha acompañado la declaración jurada de cumplimiento de los requisitos técnicos. Por lo tanto, estamos declarando bajo juramento que cumplimos. Y la etapa, el momento en el cual se va a verificar, esto es precisamente a la suscripción del contrato o a la entrega del bien. Mientras tanto, la ficha técnica no puede ser variada y poner el tipo de envase que se le venga en gana al tribunal, al comité, por decirlo menos, sino tiene que ser el tipo de envase adecuado, que permita la participación, la pluralidad de participantes en el proceso de selección, principio de eficacia y eficiencia y el principio de pluralidad de postores, que no se está cumpliendo en este caso, porque precisamente en este tipo de selección, si nosotros nos damos cuenta del acta de otorgamiento de buena pro, la mayoría, por no decir todos los postores, han sido descalificados por este tema. Todos los postores. Por lo tanto, esos estarían infringiendo la norma. Y finalmente, debo señalar, señores miembros del tribunal, que se debe declarar fundado el recurso de apelación interpuesto en todos sus extremos. Gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. De igual modo, consulto al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también se le otorga el tiempo de 3 minutos. Correcto, señor magistrado, señor presidente. Sí, muchas gracias. Mire, respecto a lo que también no he escuchado, ¿no?, al asunto de señalar que no es obligatorio, ¿no?, señalar el tipo de envase en registro sanitario, que esto es referencial. Bueno, si hablamos de solamente de una empresa que simplemente su mercado es el sector privado netamente, ¿no?, simplemente puede señalar 1, 2, 3 envases, ¿no? Pero en este caso, si vamos a atender a necesidades públicas de diversos lugares del Perú, con diversos climas, diversas necesidades, condiciones, lo que fuera, ¿no?, evidentemente el área usuaria, ¿no?, conoce justamente cuáles son sus necesidades, cuáles son las condiciones a las cuales se vamos a someter los alimentos, y por lo tanto va a requerir evidentemente un material
del envase específico, ¿no? Que le asegure justamente la resistencia, ¿no? A las condiciones a las cuales se somete, ¿no? Por lo tanto, si es cierto, yo soy un postor que va a participar en un proceso de selección ante entidades públicas, evidentemente, debo de cumplir con lo que señalen las bases de proceso de selección. Y si que me exigen un tipo de envase que esté debidamente declarado ya en el registro sanitario, evidentemente tengo que cumplirlo. Tiene que constar declarado. No puede decirse que simplemente ya cuando ejecutemos la prestación recién voy a cumplir con ello, ¿no? Porque no hay... Presenta metodología sanitaria de manera genérica y al momento de ejecutar la prestación, recién verificaremos si cumples con el envase solicitado, porque justo en la zona que vamos a ir, vamos a trasladar, no sé, a una zona en la selva, vamos a trasladarlo en lancha y por ahí se pueden mojar los envases, ¿no? Bueno, eso no le establece las bases. Y recordemos, sí, reafirmemos que las normas de contrataciones públicas, ¿no? Las que establece Perú Compras, que registra justamente las fichas técnicas, es una norma, no es un oficio, ¿ok? Luego, respecto a lo que señala que he escuchado, que ha precisado, ¿no? La contraparte, indicando que no se puede modificar, ¿no? El envase señalado en la ficha técnica. Bueno, efectivamente hay que diferenciar. Una cosa es la ficha técnica, que es, digamos, lo estándar, y donde justamente la precisión 2 de los envases faculta a la entidad a señalar en su requerimiento. Ojo, ahí hablamos de otra cosa. Una ficha técnica no se mueve, pero el requerimiento es donde sí la entidad puede señalar, especificar el tipo, el material del envase y el peso que necesita, de repente para cubrir su necesidad, su finalidad pública. Entonces, evidentemente, sí se puede, ¿no? No es algo que está prohibido, entre otras cosas. Y eso se complementa evidentemente con lo que ya hemos visto en la primera parte, respecto a que Vigesa sí permite justamente precisar las características inherentes del material de envase, según las necesidades que tiene cada administrador declarar, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso, finalmente, señores magistrados, se advierte justamente que la entidad ha hecho conforme a la normativa correspondiente, a realizar su requerimiento y haber justamente en la etapa del procedimiento de selección calificado conforme corresponde, conforme a las bases, ¿no? A las cuales todo postor que participa en la misma se somete. Eso sería todo, entonces, señor magistrado, de nuestra parte, le agradezco igual la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular alguna pregunta. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. Sí tengo unas consultas, por favor. Adelante, doctora. Gracias. Al representante del adjudicatario. Durante la exposición de esta audiencia pública, usted ha señalado que las bases han requerido que se acredite en el registro sanitario la característica referida al envase, en específico en este caso del arroz pilado, que es el ítem o es el producto por el cual la entidad no ha admitido al impugnante. Quisiera que me diga de manera puntual en qué parte específica de las bases se indica que el registro sanitario debe contener de manera expresa la característica del envase de dicho producto. Okay. Claro, señorita magistrada. En primer lugar, en la sección 3, justamente lo que son las especificaciones técnicas, ¿no? De la base de proceso de selección, se inserta lo que es la ficha técnica del arroz. En esta ficha técnica establece el punto 2.2 sobre el envase, establece justamente que el tipo y material del envase debe de corresponder a lo declarado en el registro sanitario. ¿Okay? Claro, pero mi consulta, disculpe, mi consulta es puntual. ¿En qué parte de las bases señala de manera expresa que el registro debe contener textualmente cuál es el envase del producto? Porque eso es lo que está funcionando. Correcto, sí. A ver, justamente como le estaba mencionando, para entender justamente esa parte, ¿no? Es que dentro de las especificaciones técnicas, ¿no? Se establece esto, la ficha técnica, ¿no? Establece justamente esta facultad, ¿no? De que la entidad va a señalar el tipo y el material del envase. Luego, esta precisión 2, justamente, que le da la norma de Perú Compras a la entidad
hace cumplimiento de la misma dentro de su requerimiento. El requerimiento evidentemente se incorpora en esta sección 3. En la sección 3 justamente está el requerimiento, que justamente ahorita le estoy justamente ubicándome en qué página establece justamente la parte del... La página 26 de las bases, justamente que ya es la parte del requerimiento, punto 8, especificaciones técnicas de los productos. ¿No? Ya esta es de especificaciones técnicas, pero del requerimiento. No estamos hablando de la ficha técnica. La ficha técnica es la norma base que da, digamos, las facultades a las entidades a señalar. Por favor, vaya puntualmente a la respuesta de lo que yo le preguntaba. Correcto. Me queda claro que la entidad ha pedido un tipo de envase específico para este producto. Eso no está en discusión. Correcto. Lo que quisiera que me indique es dónde en las bases señala expresamente que el registro sanitario tiene que contener esa característica en su contenido. ¿Dónde señala eso en las bases? Ok. La característica específica del material está en la página 26, ¿no? Punto 8, 8.1, donde señala la descripción del arroz pilado, en la precisión 2, ¿no? Que es la facultad que la ficha técnica le da a la entidad para señalar el tipo de envase, saco, y el material polipropileno clasificado con cobertura PVC, y el peso neto 50 kilos. Esta es la precisión 2, que justamente la ficha técnica, la norma, le permite a la entidad hacer precisión sobre el tipo de envase. Y ahora hay que concatenar justamente este requerimiento con justamente la ficha técnica, la norma base, y la norma que nos dice, el requerimiento, la ficha técnica, nos dice que este tipo de material tiene que estar en el registro sanitario. Entonces, por lo tanto, el registro sanitario, a ser parte de la oferta, ¿Dónde dice que el material del envase tiene que estar expresadamente en el registro sanitario? Correcto, eso es en la ficha técnica. Ahorita le ubico el folio. La ficha técnica, como usted ya lo ha referido y nosotros también lo hemos revisado, lo que señala es una indicación de qué condiciones debe tener el producto y qué condiciones debe tener el envase del producto. Sin embargo, la ficha técnica no dice de manera expresa que el registro sanitario tiene que contener la indicación textual de cuál es el envase del producto. Eso no indica la ficha técnica. Si nosotros leemos las bases en la documentación de presentación obligatoria, hay una referencia sobre qué documentos se tiene que presentar para la emisión de las ofertas. Tenemos el anexo 3, que es una declaración general, y tenemos una referencia a cumplir con la presentación de los requisitos de habilitación que están en el capítulo 4. En el capítulo 4 no se hace ninguna mención a fichas, se hace mención a unos requisitos de habilitación específicos para cada producto. En esa parte de las bases, se hace mención a la presentación del registro sanitario. Sin embargo, ahí no se indica qué cosas tiene que acreditar el registro sanitario. Solamente se habla de la presentación del documento. Por eso, nuevamente la pregunta. Usted está afirmando que las bases han exigido que el registro sanitario tiene que tener la indicación expresa de la característica del envase del producto. ¿Dónde está esa indicación de manera textual y puntual en las bases? Claro, la página 43, que es la ficha técnica del arroz. A ver, nuevamente te digo, la ficha técnica es un documento distinto a los documentos o a las indicaciones contenidas en el capítulo 4 de requisitos de habilitación. Cuando nosotros revisamos los documentos de presentación obligatoria, además del anexo 3 que habla del cumplimiento general de las características, las especificaciones de lo requerido por la entidad, están solicitando la presentación de los requisitos de habilitación contenidos en el capítulo 4. En el capítulo 4 no están las fichas técnicas. En el capítulo 4 está una relación de documentos por cada producto que se tiene que presentar. Mencionan el registro sanitario, pero no mencionan el contenido que debe tener dicho documento. Por eso le vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde de manera expresa las bases indican cuál es el contenido que debe tener el registro sanitario específicamente referido al envase del producto? Es que justamente, señorita magistrada, esa parte justamente se establece porque son normas de remisión, ¿no? Si es cierto, la ficha técnica remite al registro sanitario, señala que el tipo de material debe estar autorizado. Y asimismo, esa ficha técnica señala que la entidad puede precisar. Lo que pasa, señor Ríos, es que nosotros no podemos suponer, asumir o presumir qué documentos o qué información tienen que presentar los postores.
La entidad lo tiene que consignar de manera expresa para que las reglas estén claras para todos los proveedores. No se puede inferir en esta etapa qué documentos se debían presentar o asumir. Por eso usted está afirmando en esta audiencia de que las bases sí tienen ese requisito, tienen esa exigibilidad, pero de lo que yo misma le estoy refiriendo, que hemos revisado las bases, hemos revisado la ficha, hemos revisado los documentos de presentación obligatoria, no se advierte dicha exigencia. Usted lo está afirmando, por eso quiero que me diga expresamente y puntualmente, sin inferencias, sin presunciones, donde literalmente está esa exigencia en las bases. Bueno, tal cual como ya le he mencionado, señorita magistrada, ¿no? Eso es justamente, si la ficha me dice simplemente el tipo de material del envase requerido tiene que estar autorizado en el régimen sanitario y asimismo la facultad a la entidad a hacer su requerimiento y señalar, expresar justamente cuál es el tipo de material que necesita, evidentemente esa es su exigencia, ¿no? Y asimismo, el capítulo 4 solamente me dice, adjúntame registro sanitario. Ok, correcto, adjunta registro sanitario, pero este registro sanitario evidentemente tiene que cumplir lo que dice. Para entenderme, según lo que usted está manifestando, lo que yo le estoy entendiendo, todo el contenido de la ficha técnica de cada producto tenía que ser acreditado con algún documento en la oferta de cada postor. Bueno, en este caso, justamente el tema de los envases, evidentemente tiene que ser acreditado mediante con el registro sanitario. Si usted me habla de que lo que está contenido en la ficha tiene que acreditarse, no vamos a entenderlo de manera parcial, porque tampoco las bases me lo indican. Usted está afirmando de que el contenido de la ficha técnica tiene que acreditarse. Entonces, usted está diciendo de que todo el contenido de la ficha técnica de cada uno de los productos tenía que ser acreditado por todos los postores con algún documento dentro de su oferta. Bueno, yo no estoy afirmando lo que usted señala, señora magistrada, yo estoy afirmando solamente que respecto a lo que es envases, ¿no? En la precisión 2, inclusive, ¿no? Textualmente lo dice, ¿no? La entidad podrá indicar el tipo de material de envase, ¿no? Estas características deberán corresponder a lo declarado en el registro sanitario del alimento entregado, ¿no? Yo solo estoy afirmando esa parte, señorita magistrada, no estoy afirmando ningún... Yo sé que su posición que ella también lo ha repetido durante la audiencia pública. No tengo más consultas, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Doctor Eric Mendoza. Señor presidente, buen día. Por mi parte no tengo consulta. Gracias. Muchas gracias. En mi caso tampoco voy a formular preguntas. Considero que han sido expuestas debidamente las posiciones de las partes. En ese sentido, esta sala procederá a evaluarlas y a resolver conforme corresponda. Con ello damos por término la presente audiencia. Muy buenos días. Buenos días.